ahí. Ya. ¿Ya? Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amigos. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Damos gracias al Señor que en esta tarde maravillosa nos permite pues dirigirnos a todos ustedes, a la audiencia y a todos los que nos escuchan. Primero, antes de comenzar a disertar pues el pequeño mensaje que tengo para todos ustedes, voy a permitirme leer una porción de la Sagrada Escritura en el libro de los Romanos, en el capítulo 13. Así dice la gloriosa palabra de Dios, bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sométase toda persona a la autoridad o autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, ya lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir terror al que hace el bien, sino a lo malo. Quieres pues temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás alabanza. Amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es el pastor Rubén Guillén, de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y estamos aquí pues el gran debate que hoy en día hay acerca de la candidatura del pastor Javier Bertucci de la organización Maranata. Así que quiero dar pues mi modesta opinión acerca de este tema que ha venido siendo muy polémico a todo el territorio nacional. Me voy a basar mi opinión pues en la Sagrada Escritura, según lo que hemos leído aquí en la palabra de Dios, lo que nos enseña el Nuevo Testamento de lo que son las funciones de un pastor, cuál es el propósito del pastorado, quién constituyó el pastorado. Pues ese tema en cuanto al ministerio está muy bien definido, bien aclarado, explicado en la misma Sagrada Escritura. Es evidente pues que respecto al tema con la candidatura de Javier Bertucci, cuando él decide dejar pues la iglesia, decide, amados hermanos y amigos, poner todo a un lado para ir a una plataforma humana, poniendo a un lado el llamado de Dios, aquí donde nosotros pues nos vamos a fundamentar en las Escrituras de lo que son las funciones de un ministerio y de lo que realmente Dios ha establecido en su palabra. La Biblia habla del llamado de Dios al ministerio. La Biblia habla acerca de esa gloriosa revelación de lo que es el ministerio, de lo que son sus funciones. Y eso está muy bien definido en las Escrituras. Ahora, cuando el pastor Javier Bertucci, él decide, él toma esta decisión, vamos a decirlo así, lo que más me llama la atención de esto es ver cómo él le atribuye a Dios su decisión por la ida a la candidatura a la presidencia de Venezuela. Él mete a Dios en este asunto. Él dice que Dios lo ha mandado. Él dice que va en el nombre del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, él está diciendo que es voluntad de Dios que él vaya a la presidencia de Venezuela. Pero si Dios lo llamó a él al ministerio pastoral y lo colocó en una plataforma espiritual, lo colocó para cuidar una grey, para pastorear un pueblo, si Dios realmente lo puso, ¿cómo es que ahora Dios cambia de decisión así tan rápido? Ahora Dios le dice que se vaya a la presidencia de Venezuela, que Dios lo está moviendo de su ministerio para ir a la conquista de una plataforma humana. Pues según las Escrituras, Dios no trabaja en la forma que Bertucci nos pretende hacer creer a todos, que Dios dice hoy una cosa, mañana dice otra. Vámonos a la Sagrada Escritura, cuando el apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, cuando Pablo hace su primer viaje misionero, ahí dice la palabra de Dios que estaban reunidos maestros y profetas,
Y entonces en medio de aquella reunión se manifestó el Espíritu Santo y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he encomendado. Aquí vemos entonces la función del apóstol Pablo como misionero, vemos la función del apóstol Pedro como primer pastor de la iglesia primitiva, y entonces vemos que el mismo Pedro, cuando escribe ya en sus epístolas, habla de lo que son las funciones del pastor. Y en ninguna parte de las escrituras del Nuevo Testamento, amados hermanos y amigos, vemos que Dios, una vez que constituye a un hombre o una mujer en el ministerio, no vemos que Dios lo saca de su ministerio para hacer que incurra en otras áreas seculares. No, ahí está claro en la palabra de Dios que en ningún momento no hay un basamento, no hay un fundamento, no hay una doctrina sólida. Cuando Dios constituye un ministro, este ministro pues salga de sus funciones para hacer ahora su voluntad según sus deseos de la carne y ir a unas áreas en las cuales creo firmemente que Dios nos ha llamado. Es importante entonces dar nuestra opinión acerca de este tema, porque muchas personas piensan que de la manera como Bertucci se lanza a la presidencia de Venezuela, incurre en la vida política, muchos pensarán que también todos los pastores pues compartimos esta idea de que va a llegar el momento donde dejemos nuestras iglesias, dejemos nuestro ministerio, porque como el mundo tiene una crisis tan grande, entonces nosotros vamos a ir a conquistar el mundo, a conquistar una presidencia, una gobernación, una alcaldía, y esto nos va a obligar a dejar nuestros templos, a dejar el altar, a dejar la administración de la palabra de Dios, por ir a cumplir una función en la cual Dios nos ha llamado. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, le dice que el que Dios ha tomado como soldado, dice la palabra de Dios, que ya no se enreda en los negocios de esta vida. Es decir, Pablo mostró una consagración total, rotunda al ministerio, y en ningún momento lo desvió. Cuando revisamos lo que es la vida de los apóstoles en la Biblia, cuando revisamos cuáles son sus funciones, cuando vemos a qué Dios lo ha constituido, a qué Dios lo ha llamado, vemos que en ningún momento ellos se desviaron de la voluntad de Dios, ellos se desviaron del llamado de Dios, porque en ningún momento dijeron: bueno, Señor, como todo está mal aquí en el Imperio Romano, y empezaron a orar para que Dios lo colocara como gobernadores, que Dios lo colocara como emperadores, y Dios lo tenía el poder para constituirlo, pero ellos estaban claros del llamado de Dios. Aún vemos a Pedro aquí en Romanos cuando dice que las autoridades que están establecidas por Dios, y el que resiste lo que Dios ha establecido, pues con Dios resiste también. Entonces Dios es el que pone los gobernantes, Dios es el que los quita, y realmente Bertucci pues toma esta decisión de una manera personal, pero que no involucre a Dios en esta decisión, que no piense que Dios lo ha llamado, que nosotros no tenemos que creer de que Dios lo ha constituido a él para ir a las áreas seculares, cuando vemos que hay un llamado de Dios al pastorado. Ellos toman también, me llama mucho la atención cuando ellos dicen que José gobernó, que el profeta Daniel también ocupó lugares de poder político. Sí, es cierto, el profeta Daniel, y tanto en la historia bíblica como José, que José fue virrey del imperio egipto, y José ocupó un cargo muy importante dentro del imperio babilónico, también lo ocupó Esther, y se puede nombrar mucho, pero ellos ignoran las circunstancias, ¿verdad? Esos periodos históricos, y qué circunstancia fue lo que los llevó a ellos en un momento determinado de la historia a ocupar estos puestos. Cuando nosotros revisamos en el libro de Génesis, cuando José es sacado de la prisión y interpreta el sueño del rey Faraón, nosotros vemos cuando Dios le da la visión a José de que venía un periodo de 7 años de hambre, 7 años de abundancia, y José profetiza pues que venía una época de muchas bendiciones, pero venía una crisis tremenda sobre el mundo. Entonces Faraón se preguntaba que qué podíamos hacer, José, respecto a lo que viene. Y José entonces, dice la Escritura,
que le digo, provéase de un hombre que puedas colocar en tu reino, que administre los días buenos que vienen para Egipto, para que podamos estar preparados para los 7 años malos que vienen. Vean que noten que José dijo, provéase de un hombre. En ningún momento estaba el deseo en el corazón de José de ocupar un puesto político. Ahí vemos cómo actuó la voluntad de Dios en la vida de José para que José fuera colocado en un lugar político, en una esfera política, con un propósito específico. Entonces nosotros no podemos ignorar las circunstancias, no podemos agarrarnos de un hecho histórico para desviar el ministerio, el llamado pastoral al cual Dios nos ha constituido, ¿no? Es muy fácil tomar la historia, darle la interpretación que uno quiera darle para justificar que Dios nos está llamando a áreas seculares. Ahora vemos el caso del profeta Daniel también. Daniel era un cautivo que venía de Judá y allí pues llega muy joven al imperio babilónico y entonces Daniel comienza a orar, comienza a buscar a Dios y por medio de la interpretación de un sueño al rey de Babilonia es que el profeta Daniel interpreta ese sueño. La Biblia dice que Daniel era un hombre santo, un hombre justo, un joven que estaba buscando de Dios, que no se contaminaba con la comida del rey, y vemos cómo Dios obró de manera especial en la vida del profeta Daniel. Ahí vemos que las circunstancias eran otras y Dios mismo fue quien lo llevó a ser un gran gobernador en el imperio babilónico y el nombre de Dios fue glorificado en ese momento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero eso no justifica que nosotros desviemos el llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, Bertucci dice que Dios lo está enviando. Bertucci también dice que es la voluntad de Dios que él vaya a la presidencia. Entonces teníamos que preguntarnos si realmente es la voluntad de Dios que Bertucci vaya a la presidencia. Se sobreentiende que ya Bertucci es el ganador, es el presidente de Venezuela. Pero la reflexión estaría, y si Bertucci pierde la presidencia, ¿qué le va a decir Javier Bertucci al mundo? ¿Que Dios se equivocó? ¿Será que realmente Dios se equivoca? Que Dios lo manda a la presidencia, pero al no ganar, ¿qué van a decir después? Porque nosotros vemos que no solamente Javier Bertucci, hay muchos candidatos cristianos en muchas presidencias de muchos países aquí en Latinoamérica y en el mundo, que también han intentado y no lo han logrado. Por ejemplo, yo estaba viendo un video donde un predicador le decía a una candidata del Perú, que iba a la presidencia del Perú, y el predicador le profetizó a aquella mujer diciendo que no tuviera temor, que se lanzara a la presidencia, de que ya Dios le había dado la victoria. Y estamos hablando de un hombre muy reconocido a nivel internacional, como lo es el pastor Guillermo Maldonado, según estos videos están registrados. Entonces, cuando hubo las elecciones en el Perú, hermano, aquella mujer no conquistó la presidencia, y según este profeta, que Dios había dicho que iba a ganar la presidencia. Bueno, pastor Javier Bertucci, si realmente usted gana la presidencia, bueno, la gloria sea de Dios, pero vamos a ver qué respuesta usted va a dar si usted llegase a perder la presidencia de Venezuela, porque usted le atribuyó a Dios, usted dijo que es voluntad de Dios. Veremos si usted queda como un falso profeta o un verdadero profeta de Dios. Esperamos pues que estas palabras hayan sido de gran reflexión y le hagan un llamado al cuerpo ministerial, a los pastores, a los evangelistas, que por nada del mundo dejen su ministerio, que por nada del mundo dejen el llamado de Dios, que por nada del mundo dejen sus altares, sus iglesias, para atender otras voces, dejarse llevar por otras influencias y dejar su iglesia, dejar su ministerio, hacer cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Así que dejo estas palabras de reflexión a todo el ministerio, a nivel nacional, a nivel internacional, donde este video pueda llegar. 1000 bendiciones pues para los pastores, muchas bendiciones para todos los ministerios. Manténgase en su iglesia, el evangelista ocúpese de su ministerio.
ministerio, el pastor ocúpese de su iglesia, el profeta ocúpese de lo que Dios lo ha llamado, y cada quien cumpla sus funciones como las cumplieron los apóstoles de la Biblia. En ningún momento ellos desviaron las funciones del cual Dios los había constituido. Así que muchas bendiciones, y a Dios sea la gloria y la honra. Amén y amén.